Vale la pena recordar que este canal de YouTube permite que se registren todas las conferencias que se realizan desde el instituto, y esta no es la excepción. Podrá ser consultada por todos aquellos interesados posteriormente, sencillamente con concurrir a la página y el canal de YouTube del INET. E igualmente el canal de YouTube permite que podamos suscribirnos y de esa manera mantenernos al tanto de todos los eventos que vayan sucediendo a lo largo del año 2023. Hoy nos acompañan los doctores Simón Pachano, Mónica Vanegas, nos acompañará también Luis Fernando Verde Soto para tratar el desarrollo y resultados del reciente proceso electoral acaecido en Ecuador. Precisamente quisiera hacer una pausa porque Ecuador está en nuestra mente y en nuestros corazones estos días, y no solo por el proceso electoral, sino por una reciente tragedia ocurrida en carreteras de nuestro país, acá en Panamá, donde perdieron la vida 22 ecuatorianos junto a decenas de personas de otras nacionalidades. Una travesía siempre peligrosa como es la de los migrantes, desembocó lamentablemente en un fatal accidente vehicular donde más de 40 personas fallecieron, y por eso quiero mencionar el caso, dado que la mayoría de ellos fueron de nacionalidad ecuatoriana. Como se sabe, por otra parte, el 5 de febrero pasado se realizaron las más recientes elecciones de Ecuador, en la que se dispuso designar prefectos, viceprefectos, alcaldes, concejales, una serie de autoridades de orden local, pero también se realizó una consulta popular para reformar la Constitución, en la que se hicieron hasta 8 preguntas, todas ellas relevantes para el desarrollo de la democracia, la seguridad pública y el medio ambiente en Ecuador. No entraré a comentar los resultados, que serán expuestos y analizados por los expertos que hoy nos acompañan esta mañana y a los que procedo a presentar. El doctor Simón Pachano es doctor de Ciencias Políticas por la Universidad de Salamanca, España, magíster en Sociología de Claxo, Ecuador, y licenciado en Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad Central de Quito. Es profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, del Instituto de Estudios Ecuatorianos, y ha sido director ejecutivo del Centro de Investigaciones y Estudios Socioeconómicos de Ecuador. Igualmente ha sido director de la Fundación Ecuatoriana para la Democracia y director ejecutivo del Instituto de Estudios Ecuatorianos, como hemos dicho. También hay que decir que ha colaborado en múltiples ocasiones con el Tribunal Electoral y este instituto, y es un viejo amigo personal y de esta casa. Está con nosotros también la doctora Mónica Vanegas, quien es activista política ciudadana por más de 25 años, abogada, constitucionalista, experta electoral y en comunicación política, con énfasis en argumentación, debate y discurso. Primera vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Ecuador entre 2009 y 2015. Primera mujer directora del Instituto de la Democracia del Consejo Nacional Electoral, delegada ante el MESESIC, Mecanismo de Implementación y Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA en Washington. Ella ha promovido iniciativas nacionales de incidencia en los poderes públicos, en alianza con gobiernos, empresas privadas, sociedad civil y cooperación internacional, y actualmente es la directora de la Fundación Haciendo Ecuador y primer Observatorio Nacional para la Participación Política de la Mujer. Estará con nosotros también, si todo sale bien, a lo largo de la jornada, el doctor Luis Fernando Verde Soto, que por un contratiempo personal no ha podido integrarse todavía, esperamos que lo pueda hacer durante la jornada, y quien es licenciado en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, máster en Sociología por la Universidad Católica de Perú, y doctor en Estudios Políticos de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de Francia. El programa de este evento, como ya es usual, consiste en varias etapas que inician con la intervención del moderador, quien en esta ocasión, y como siempre, es el doctor Carlos González. Él es gerente de Proyecto de Idea Internacional en Asistencia Técnica al Tribunal Electoral de Panamá, y ha sido profesor de la maestría en Derecho Electoral de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y de la Fundación Ortega y Gasset de España, con más de 20 años de experiencia en temas electorales, transparencia, formación y participación ciudadana. Ha desempeñado cargos de altísima responsabilidad en órganos constitucionales autónomos garantes de los derechos humanos fundamentales de la ciudadanía, como de 3 instituciones electorales federales mexicanas y el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Seguidamente, a las intervenciones de los invitados del día de hoy se abrirá un periodo de preguntas y respuestas, como suele ocurrir, en la que no solamente se
podrán presentar las que surjan del propio debate entre los asistentes, sino al público utilizando la plataforma Zoom, que está, por supuesto, a nuestra disposición siempre para ir escribiendo las preguntas y así sean leídas por el moderador y transmitidas para obtener respuesta de parte de los invitados. Antes de concluir el evento, tendríamos también una última ronda de intervenciones para la despedida y para cerrar cualquier tema que pudiera haber quedado en el aire. Una vez más, bienvenidas a todos y todos, y paso los micrófonos al doctor Carlos González. Muchísimas gracias, querido Salvador, director del Instituto de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral. Es, como siempre, un gusto coincidir contigo en estas iniciativas conjuntas que buscan no solo dar cuenta de los procesos electorales en sí, el gran ciclo electoral, como le hemos llamado, que incluye las elecciones de Panamá el próximo año, sino, sobre todo y fundamentalmente, generar conciencia, formar ciudadanía en torno a estos tópicos, yendo en búsqueda de los asuntos centrales que implican, desde luego, los procesos electorales y democráticos, como es el caso de hoy, y por lo tanto a la conciencia y responsabilidad ciudadana. Agradezco infinitamente a Simón Pachano y Mónica Vanegas que me permiten acompañarles. Esperamos, desde luego, nuestro tercer panelista pueda integrarse en el curso de la sesión. Bueno, yo tengo la honrosa misión de moderar a los expertos, la experta que van a exponer el día de hoy sobre, ya lo dijo Salvador, la realización de elecciones el 5 de febrero pasado en Ecuador, pero además dos procesos participativos, un referendo, una consulta en el Ecuador. Vamos a explorar sus connotaciones, sus resultados, las lecciones que nos deja esta experiencia. Después de esta introducción, que solamente adereza lo que ya Salvador ha puntualizado, escucharemos en primer término a la doctora Mónica Vanegas en una exposición inicial hasta por 15 minutos, y después al doctor Simón Pachano para hacer lo propio. Esperamos que el doctor Fernando Verdesoto pueda hacerlo integrándose más adelante, y después de lo cual habrá un pequeño intercambio entre los panelistas y después abrimos desde luego la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos programada 1 hora y media en total para terminar a las 11:30 hora de Quito, que es la hora de Panamá también. Bueno, déjenme poner un pequeño contexto para compartir con nuestro auditorio, desde luego a quienes agradecemos que estén aquí, invitamos a participar con preguntas, comentarios, tanto por la vía del Zoom como de YouTube. El equipo extraordinario, equipo técnico de colegas, mujeres, todas ellas, por cierto, del INED me hará favor de hacerme llegar las preguntas y comentarios que hubieren. Bien. Primer asunto, este 5 de febrero hubo elecciones, ciertamente, en Ecuador, parte de este megaciclo electoral que hemos estado siguiendo con el INED. Pero en realidad fueron 4 procesos diferentes, ya nos dirán nuestros panelistas. Hubo una elecciones seccionales, donde se eligieron, como en toda elección, más de 5,000 cargos en las 24 provincias, si mis notas no están equivocadas. 5,633 personas fueron electas para diversos cargos en todo el país. Pero además hubo una elección para integrar a uno de los órganos del Estado de Ecuador, que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 7 personas fueron electas, debían ser 3 mujeres, 3 hombres y una persona de pueblos originarios, afrodescendientes o también residentes en el extranjero. Junto con estos 2 procesos que señalo, hubo 2 procesos de democracia directa, ya lo refirió Salvador, un referéndum con 8 preguntas constitucionales diversas de distinta materia, lo cual problematiza el asunto en el sentido de que lo hace más complejo en su debate público y en la decisión que cada persona debía de tomar.
y una consulta popular local, un mecanismo constitucional que prevé esta consulta para aquellas parroquias, unidades administrativas básicas del territorio de Ecuador que pudieran volverse un cantón, una unidad administrativa más grande. En este caso, en la parroquia de Sevilla Don Bosco, en el Ecuador, en el cantón de Morona. Bueno, fueron convocados más de 13.450.000 personas para participar. El voto en el Ecuador es obligatorio entre los 18 y 65 años, es voluntario para jóvenes de 16 a 18, si no me equivoco, y para personas adultas después de los 65 hubo una tasa de participación superior al 80%, me parece, en unas elecciones que son, ahora que las estamos analizando, complejas y complicadas para la autoridad electoral, integrada por el Consejo y el Tribunal Contencioso Electorales, pues en realidad supuso 4 elecciones, 4 procesos distintos, no solamente las elecciones seccionales, sino, como ya comenté, estos otros 3 mecanismos participativos. El Estado en el Ecuador se divide en 5 poderes, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de nuestras naciones. Los 3 poderes de división clásica, legislativo, ejecutivo y judicial, pero además el poder electoral y el poder que, como ya dije, se integra en torno a los temas de transparencia y control ciudadano. ¿En qué consistieron estos ejercicios? ¿Qué resultados nos arrojan? ¿Qué implicaciones o lecciones aprendidas nos comparte el Ecuador a quienes los observamos y saludamos desde la ciudad de Panamá y los distintos países de América Latina que siguen estos webinars? Pues esa sería en principio, si a ustedes les parece bien, las 3 preguntas con las que quisiéramos abrir este diálogo, pero desde luego atentos a lo que tanto Mónica Vanegas como Simón Pachano decidan preparar aquí, que han preparado de hecho y que nos van a compartir. Entonces, querida Mónica, te dejamos en el uso de la palabra, agradecidos muy enfáticamente por tu participación. Adelante. Buenos días desde Ecuador. Muchísimas gracias, Salvador, Carlos, por la invitación cordial. Es un gusto para mí compartir este panel con Luis y con Simón. Efectivamente, dentro de esta experticia electoral, que es también un propósito de vida, me he dedicado a varios temas. Sin embargo, el día de hoy quería hacer énfasis en lo que es la participación política de las mujeres en Ecuador y qué sucedió a la luz de las reformas del 3 de febrero del 2020 y cuáles han sido los resultados en la última elección del 5 de febrero del 2023. Voy a hacer la presentación, que Michelle me ayude compartiendo las diapositivas, y nos vamos poniendo en contexto. Efectivamente, la Fundación Haciendo Ecuador, que la lidero hace algún tiempo, creó el primer Observatorio Nacional de la Participación Política de la Mujer en diciembre del 2019, con el propósito de conseguir la democracia paritaria 50-50 en Ecuador. Tenemos 5 ejes de acción que los voy a decir brevemente. El primero es monitorear la violencia política de género. Lo hacemos en las redes sociales, pero también lo hacemos en espacios físicos a través de denuncias anónimas o no que nos envían lideresas de los 24 territorios que conforman Ecuador. Tenemos también un segundo eje que es cómo llegaron historias de mujeres en el poder para contar esos hitos de mujeres que llegaron a los altos cargos y cuáles fueron en general esos objetivos cumplidos y esas reformas electorales en diversos países que les permitieron también ser parte de la institucionalidad pública. Hacemos también una asesoría jurídico-política a las lideresas, desde una ministra, una asambleísta, hasta una vocal de gobierno parroquial, no solo en sus funciones según la Constitución y la ley, sino también en algunas actividades de impacto político que puedan ayudar a que su gestión deje huellas. Un cuarto eje, que es la capacitación con nuestras escuelas de formación política, las hemos hecho en 15
de los 24 territorios ecuatorianos, y las últimas las hicimos conjuntamente con ONU Mujeres, PNUD, 5 cooperantes internacionales y el Consejo Nacional Electoral de Ecuador. Y finalmente, el eje 5 es una veeduría a la conformación de las listas electorales, que de hecho Ecuador tiene algunas por la paridad de género vigentes. Esto muy brevemente, voy a entrar en materia, sigamos con la siguiente diapositiva. El 3 de febrero del 2020, el anterior periodo legislativo o la Asamblea Nacional conformada por 137 asambleístas dio paso a algunas reformas muy interesantes que seguramente Luis y Simón lo van a comentar más adelante, como cambiar el método de asignación de escaños, ya no hay el método de Ohm, solamente el método de Webster, cambiar la forma de votación, antes era en lista abierta y voto preferente, ahora es en lista cerrada y bloqueada. Otras reformas también que daban atribuciones a algunos organismos sobre el financiamiento político público y privado de las campañas electorales. Pero yo me centraré en 3, que son precisamente los binomios paritarios. ¿Qué es esto? En Ecuador ya se eligen 23 prefecturas en el territorio continental, y si es que el hombre es candidato a la prefectura, debe haber obligatoriamente una mujer de candidata a la viceprefectura o viceversa. Pero esto también es obligatorio a partir del 2025 para presidente y vicepresidente de la República. También hay una norma de encabezamiento de listas. En Ecuador ya está vigente desde 1999 la conformación de listas 50% hombres, 50% mujeres en alternancia y secuencialidad. Es decir, si el hombre es principal, la mujer suplente. Si es que la mujer es principal, el hombre deberá ser suplente en forma alternada y secuencial. Pero esto nos ha permitido llegar máximo a un 40% de representación en la Asamblea Nacional, con lo cual los movimientos que impulsamos de estas reformas vigentes desde el 3 de febrero, propusimos que ahora haya un encabezamiento progresivo de las listas. Es decir, en las elecciones del 2021, las mujeres además encabezaron listas en un 15%, en las elecciones del 2023 fue un 30%, resultados que les comento más adelante, y en el 2025 deberán encabezar en un 50%. Una tercera reforma importante es la de sanción por violencia política de género. Ahora se trata de una infracción electoral muy grave que consta en el artículo 279, numeral 14 del Código de la Democracia, y que es sancionada con pérdida de los derechos de participación política, con una sanción económica que va de 20 a 70 salarios mínimos, que esto puede implicar entre 8,000 y 30,000 dólares más o menos, y también se puede destituir a quien hace sanción o quien hace violencia política de género y es un dignatario de elección popular o una autoridad, puede ser destituido. Más adelante les cuento también 4 casos que tenemos al respecto ya con sanción. Entonces, estas reformas se dieron gracias a un acuerdo en el periodo legislativo anterior, en donde de 137 asambleístas, 119 presentes, 113 hombres y mujeres, sin importar la ideología o a qué bancada corresponde, votaron a favor de estos 3 cambios para conseguir progresivamente mayor y mejor participación de mujeres en política. Sigamos. Nosotros voy a empezar hablando de lo que es la violencia política como un condicionante intimidatorio para la participación de las mujeres. ¿Qué es lo que hacemos como observatorio? Y lo hicimos dentro del contexto de esta campaña electoral de las pasadas elecciones del 5 de febrero 2023. Sigamos. Hicimos una veeduría electoral sobre los resultados de esta reforma en cuanto a la cantidad de mujeres que participaron y a la cantidad de mujeres que ganaron. Monitoreamos la violencia política de las candidatas, sobre todo a la alcaldía y a la prefectura en las ciudades más grandes, y hemos analizado ya si es que la norma del artículo 279 y 280 del Código de la Democracia está teniendo el efecto que buscamos en cuanto a visibilizar y sancionar la violencia política. Y claro, también
algunas sentencias que ya pudimos hacer un análisis, hemos propuesto cómo deberían juzgarse con perspectiva de género, respetando también el derecho electoral vigente en Ecuador, ya que, como lo dije, se trata de una infracción electoral muy grave. Sigamos. Esta publicación también, que con mucho gusto la haré llegar en digital. Nosotros primero desarrollamos una tipología. ¿Por qué? Porque no todo lo que pasa en redes es violencia política. Si bien la política está en un ambiente álgido, no todo debate, incluso no todo insulto, tiene que ver con violencia política de género. Esta tipología la desarrollamos con el Carter Center, con sede en Atlanta, organismo internacional que nos colaboró. Digo rápidamente, se trata de amenazas de muerte, amenazas de violación, de violencia física a las mujeres candidatas o a las mujeres que están ejerciendo y el cargo público. También hay trolling, se utiliza mucho el doxing, de hecho vamos a comentar un caso más adelante, suplantación en línea, y claro, estereotipos que hacen referencia más bien a su vida doméstica y privada, a su aspecto físico, a su relación con hombres poderosos o a la irracionalidad frecuente, digamos, de las que son acusadas las mujeres frente a la racionalidad que puede ser necesaria en un ambiente político que aún está bastante masculinizado. Entonces, ¿por qué esta tipología que la he dicho brevemente? Porque es necesario hacer un trabajo técnico y objetivo. No todo lo que se da en redes es violencia política, por lo tanto, tenemos que tener una tipología que ponga ese caso y la adapte incluso a los 13 numerales del artículo 280 de del Código de la Democracia Ecuatoriana. Sigamos. Entonces, esto es lo que hacemos. Capturas de lo que consideramos que es violencia política de género de acuerdo a la tipología que expresamos hace un momento y poner una alerta en medios de comunicación, en nuestras redes sociales, a través también de boletines de prensa, como una manera de hacer un llamado, que esto también traspasa la norma, también tiene que ver con concientización y educación. Ahí ustedes pueden leer de qué se trata, algunos insultos frecuentes que se dan hacia las mujeres políticas. Sigamos. Otros de los ejemplos, y claro, nosotros ponemos dentro de la tipología para que quede claro qué es y qué no es violencia política de género. Sigamos. Otros de los ejemplos. Sigamos. Ahí está uno de los ejemplos por cada tipología. También cuando ponemos las alertas, no ponemos ni a quién se le insulta porque no es necesario revictimizar, tampoco nos interesa poner quién es el que insulta porque por lo general son troll centers que tienen fotografía y nombre falso, pero también cuando se puede identificar que si es un sujeto político, nosotros preferimos que de haberse dado un tipo dentro de los del artículo 280, se pueda hacer la denuncia directamente al Tribunal Contencioso Electoral. Siguiente. Nosotros cuando hacemos este monitoreo, lo hacemos no solo de forma cuantitativa, es decir, cuántas veces se repite esta palabra ofensiva en Twitter, en Facebook, en TikTok, en memes de WhatsApp. También hacemos una veeduría o una observación cualitativa dentro del contexto de lo que pone la asambleísta, la ministra, la candidata en redes sociales y de ese contexto cómo lo insultan y cuáles son también las consecuencias de lo que se dice. Sigamos. ¿Qué tan efectiva ha sido la norma en Ecuador? Han habido 17 denuncias, nosotros hemos hecho un seguimiento minucioso, de hecho tenemos un convenio con el Tribunal Contencioso Electoral Ecuatoriano, donde están 5 jueces precisamente para impartir justicia electoral. Y claro, de esos 17 casos han habido 4 con sanción. Rápidamente decirles que 2 de ellos han sido en contra de alcaldes, que la sanción ha sido destituir al alcalde, retirarles 2 años los derechos de participación política y una multa económica que en este caso puntual fue de $12,000. Y claro está, la mujer que era vicealcaldesa y que puso la denuncia, finalmente asumió la alcaldía. Este es un primer caso en
en un cantón pequeño de la provincia de Loja, al sur del país, el cantón Celica. Tenemos otro caso en la siguiente diapositiva, que también fue en la misma provincia de Loja, cantón Paltas, el mismo tema. Entonces fue la vicealcaldesa quien asumió la alcaldía. Y tenemos un siguiente caso que es de una junta parroquial al norte del país, Esmeraldas, un vocal que también fue destituido, y ahora la mujer que fungía como vicepresidenta de la junta asumió la presidencia de ese gobierno parroquial. Y lo propio, ¿no? Ha habido multas económicas que van desde los 10,000 a los 15,000 dólares, disculpas públicas también en este caso, e incluso pedidos de capacitación a todos los servidores públicos de este gobierno local sobre lo que es derechos humanos y violencia política. Y tenemos un cuarto caso, que es el primero en redes sociales, que de hecho muchos colegas a nivel internacional nos pidieron la sentencia para hacer algunos estudios desde la academia, y es de un asambleísta que ahora, bueno, es ministro, en contra de otra asambleísta por unas palabras que se dieron en un Twitter que finalmente fue sancionado en segunda instancia, no en primera instancia con el juez ponente, fue ya en segunda instancia, 3 de los 5 jueces actuales, y solamente fue una multa económica, ¿no? Este es un caso que todavía está en el debate. Hay quienes creen que también faltaron las disculpas públicas, que están en un voto salvado, y hay otro voto salvado que incluso lo que pide es la destitución, que es debatible, ¿no? Porque el funcionario ya no funge en el cargo donde estaba cuando se dio la agresión, está en otro cargo. Pero esto para contarles muy rápidamente cómo está funcionando la norma sobre violencia política de género en Ecuador, que repito, es una infracción electoral muy grave, artículo 279, numeral 14, y el artículo 280, en donde hay 13 situaciones que pueden encajar en violencia política. Hasta ahí la primera parte, y la segunda parte que les quiero compartir muy rápidamente es alcanzando la paridad de género en estas elecciones seccionales del 2023. Como les había dicho, más allá de que ya está vigente hace muchos años la norma donde se obliga a constituir listas 50-50 hombres y mujeres, en esta ocasión tuvimos que también pedir que estas mujeres lideren las listas. Eso dice la norma reformada. Entonces, para las alcaldías municipales hubo un total de 1,544 candidaturas, de las cuales 485 son mujeres y 1,059 hombres, es decir, un 31%. En el caso, por ejemplo, de los consejos rurales, las mujeres un 48%, los concejales urbanos un 48%, también por circunscripción hicimos la veeduría un 49%, y en el caso de estas son, digamos, candidaturas pluripersonales. En el caso de las unipersonales, que son 23 prefecturas en el continente ecuatoriano, apenas del 24% han sido mujeres. Y en el caso de las alcaldías, también un porcentaje similar. En las vocalías de juntas parroquiales, apenas un 48%. Estas son cifras oficiales. ¿Por qué? Nosotros hicimos una veeduría considerando lo que está en la página web del Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto, son datos oficiales. Sigamos. Y para ir cerrando ya por el tema del tiempo, este es un alcance que podemos decir, no iguala ni supera las expectativas que teníamos de llegar al 50-50, pero podemos decirles que de los 221 alcaldías que se eligen en el país, que son los cantones dentro de las 23 prefecturas o de las 23 provincias, 42 son mujeres. Esto es un 19%. ¿Qué quiere decir eso? Y aquí quiero hacer énfasis. También hubo una reforma a partir del 3 de febrero. Se reformó el COTAD, que es el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, la norma con la que se rigen los GATS, Gobiernos Autónomos Descentralizados, que en Ecuador son 23 prefecturas, 221 alcaldías y algo más de 865 juntas parroquiales o gobiernos parroquiales.
En el artículo 317 decía que cuando se reúne en la sesión inaugural por primera vez el alcalde con sus concejales, se debe elegir una vicealcaldía considerando el género, si fuere posible, decía la norma. Y ese si fuere posible fue de cierta manera interpretado de diferente manera en los 221 cantones en el 2019. En algunos casos interpretaron que debía elegirse una mujer y en otros casos que las mujeres debían ser candidatas, pero si no obtenían los votos, no podían ser vicealcaldesas. Esto implicó 94 acciones de protección ante jueces constitucionales liderados por la Defensoría del Pueblo. Más adelante, lo que se consiguió es que el artículo sea reformado. El 317 de esta norma, en el segundo inciso, dice que obligatoriamente debe elegirse en paridad o en equidad. Si el hombre es alcalde, la mujer debe asumir la vicealcaldía o viceversa. Con lo cual, el próximo 14 de mayo, que se posesionan estas autoridades electas, deberán elegirse 179 vicealcaldías obligatoriamente. Ya no, la paridad ya no es opcional, en este sentido es obligatorio. Sigamos para concluir. Aquí les voy a pasar rápidamente estas diapositivas. Lo que nosotros hacemos como observatorio es dar a conocer a la ciudadanía cuáles son las alcaldesas que ganaron, en qué provincia, su nombre, de qué organización política, porque nos encanta presentar estadísticas para saber cuál es la provincia o el cantón donde más mujeres ganaron y cuál es la organización política que también ayudó para que más mujeres sean electas. Sigamos. Entonces, por eso le hemos nominado esto alcanzando la paridad. En el caso de las prefecturas que había dicho son 23, en el 2019 ganaron 4 mujeres, ahora en el 2023 ganaron 7 mujeres. No podemos decir que es un 30.4% de representación. Sigamos. Eso, lo más breve que he podido comentarles, quería más bien hacer un aporte desde cómo las reformas electorales vigentes desde el 3 de febrero del 2020 en Ecuador, que tiene que ver con binomios paritarios, encabezamiento de mujeres en las listas y sanción por violencia política de género, están contribuyendo para tener mayor visibilidad y mayor cantidad de mujeres electas. Estas son nuestras redes y con gusto nos quedamos por aquí para contestar cualquier pregunta. Muchísimas gracias, querida Mónica. Vamos a esperar las preguntas, comentarios del público. Solo quisiera reaccionar brevemente a lo que nos has compartido sobre estos desafíos en la búsqueda de la participación política de las mujeres y el combate a la violencia política ejercida en su contra en razón de género. Precisamente porque, aunque como tú refieres, la Constitución del Ecuador en el artículo 116 prevé la igualdad y esta disposición de alternabilidad entre hombres y mujeres para las candidaturas, lo cierto es que esto en la realidad enfrenta todas las problemáticas que ha señalado. Muy interesante el tema de la observación que hacen en medios digitales, de por sí ya el tema de la espacio digital y elecciones y política y muchos otros aspectos del orden social, desde luego es un tema controversial e importante para la defensa, apuntalamiento de la democracia. Este es un aspecto muy específico que desde luego cobra notoriedad y te agradecemos mucho que nos los compartas. En el tema de violencia política en razón de género hacia las mujeres, hay una, digamos, una segunda o tercera desdoblamiento que va no solamente a su identificación, denuncia, investigación, castigo, sino al resarcimiento del daño que, digamos, en todo proceso penal debiese considerarse. Y esto me evocó a la reflexión ahora que nos comentabas estas 17 denuncias con dos sanciones. De acuerdo con una publicación del Ecuador, del año pasado, Ecuador se sitúa, el Ecuador se sitúa en el número 41 de la brecha
de género entre los países que se han estudiado, y aunque ha ido avanzando, aún sigue siendo un tema de la agenda pendiente. Termino con la referencia que en el año 2021 hizo el Comité de la CEDAW, donde expresó respecto al Ecuador su preocupación por obstáculos relativos a, y cito, la composición de las listas, la definición de las circunscripciones, el método de asignaciones de escaños y la falta de paridad en las candidaturas unipersonales. Estoy citando la CEDAW de Naciones Unidas, y sin duda esfuerzos como los que ustedes realizan y la visibilización y exigencia pública que se deriva del trabajo del observatorio van a ayudar a ir, como ya lo han estado haciendo, cerrando estas brechas y abriendo más causas para la participación de las mujeres. Muchas gracias, Mónica, por ello. Felicidades y gracias por compartir. Ahora escuchamos a Simón Pachano, por favor, también con estos 15 minutos. Les ruego dar seguimiento a ustedes mismos. Gracias, Simón. Muchas gracias, Carlos. Gracias a las instituciones organizadoras de IDEA, al Tribunal Electoral. Siempre es un gusto participar nuevamente en los webinares que frecuentemente organizan. Y un gusto estar con Mónica y ojalá también con Luis Verde Soto. Yo voy a hacer una breve exposición en que voy a combinar, digamos, que voy a combinar un poco el análisis electoral con el análisis político, porque creo que tanto el uno como el otro nos dan pistas de qué fue lo que sucedió en estas elecciones, que como ya lo decía Carlos en su introducción, fue una elección muy, muy compleja debido a la cantidad de dignidades que debían elegirse, a la cantidad de temas planteados en la consulta popular, y esto se traducía en una cantidad enorme de papeletas, de papeles que tenía que llenar cada una de las personas que se acercaban a votar. Por lo tanto, era una elección muy compleja. Pero además de eso, extrañamente en la historia ecuatoriana, que es muy rica, digamos así, en elecciones y que tiene ya una larga experiencia en esto, extrañamente esta elección ha tenido efectos o consecuencias políticas no esperadas a partir de una elección seccional, de una elección local. A todo esto me quiero referir muy rápidamente, entonces, en esta exposición. Primero, veamos qué autoridades se debían elegir. 23 prefectos o prefectas provinciales, 23 de las 24 provincias, porque Galápagos, que es una provincia, pero tiene un tratamiento especial y no se elige prefectura. 221 alcaldes municipales de cada uno de los cantones, como se denominan en Ecuador, 864 concejales urbanos, 443 concejales rurales y 4.109 vocales de juntas parroquiales. Hasta ahí la elección seccional, digamos, ¿no? Pensemos que cada una de estas dignidades se eligen en papeletas diferentes. O sea, ahí ya tenemos 5 papeletas que tiene que llenar cada una de las personas, ¿no? Considerando que las de concejales urbanos, concejales rurales y vocales de las juntas parroquiales son voto por lista, como ya lo señalaba Mónica, ¿no? Las de alcaldes y prefectos son uninominales, digamos, aunque la de prefectos es binominal porque es prefecto y viceprefecta, pero se vota en una sola papeleta. Un problema adicional viene con la elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, que también ya fue dicho antes, donde se eligen 3 hombres, 3 mujeres y 1 de pueblos y nacionalidades y del exterior. Es decir, nuevamente papeletas para cada uno de estos. Como se ve, una elección complicada, compleja, para quienes deben acercarse obligatoriamente a votar en estos comicios.
¿Cuál es la forma de votación? Es la elección de cada autoridad por separado, ¿no? Es de lo que ya me refería hace un momento, cada una en una papeleta. Esto lleva a que cada persona deba llenar 8 papeletas diferentes y una adicional en las parroquias rurales. Y a la vez, esto es un factor que incrementa el voto nulo. Evidentemente, habría que hacer un examen, un análisis mucho más detenido de cruzar datos entre voto nulo y números de electores, en fin. Pero evidentemente este es un problema que hay que considerarlo dentro del diseño electoral en general que rige en Ecuador. Respecto a las organizaciones políticas, en Ecuador hay 282 movimientos y partidos reconocidos legalmente y facultados para presentar candidaturas. Un país pequeño, con 13,5 millones de votantes, tiene 282 movimientos que pueden inscribir candidaturas. Es yo creo, un desmedido abuso de la apertura democrática. Si bien es necesario una apertura para que, precisamente la expresión de la ciudadanía, pero me parece que llegar a estos números es francamente una forma, digamos, abusiva de la democracia. Esto lleva, o es uno de los factores, no el único, pero uno de los factores que propicia la fragmentación y que también propicia la pérdida de referentes ideológicos. Si bien las elecciones subnacionales, locales o seccionales, como las llamamos acá, generalmente no se definen por temas ideológicos, pero de todas maneras es necesario tener ciertos elementos de conducción general que con esta fragmentación se pierden evidentemente. Y esto da lugar, por supuesto, a la conformación de mini bastiones electorales, de un archipiélago en la representación política y propicia la personalización de la política, el surgimiento de caudillos, de locales, de, digamos, ausencia de partidos fuertes en el territorio nacional, ¿no? Y esto, digamos, añade su parte al problema serio de que desde hace aproximadamente unos 20 años venimos asistiendo a la pérdida o la desaparición de partidos políticos nacionales. En esta ocasión hemos visto que se ha asestado un golpe muy fuerte yo diría el único que quedaba de los partidos tradicionales ecuatorianos, que era el social cristiano, que pierde sus bases más importantes, que eran la ciudad de Guayaquil y la provincia de Guayas. Con esto se puede decir que casi que desaparecen los partidos, ya es el fin de una larga agonía de los partidos tradicionales. ¿Quiénes obtienen, según resultados, diría yo, casi son los definitivos, aunque yo los tomo todavía como preliminares porque aún no han sido no han sido promulgados oficialmente? ¿Quiénes obtienen las prefecturas y las alcaldías? Prefecturas, el gran triunfador es el partido denominado Revolución Ciudadana, que se presenta por primera vez con este nombre a las elecciones. Anteriormente se presentó con otros nombres, que es el partido que sigue al expresidente Rafael Correa. Obtiene 9 de las 23 prefecturas. El segundo lugar, Pachacuti, con 5 prefecturas, ¿no? El Partido Social Cristiano, al que me refería antes, que pierde una serie de prefecturas y se queda con 3, todas estas en la costa, y 6 alianzas o movimientos locales que obtienen las prefecturas en ese número de provincias. A simple vista podríamos decir que hay un triunfo
de la Revolución Ciudadana y de Pachacuti, pero vamos a ver un poquito más y vuelvo sobre este tema. ¿Quiénes obtienen las alcaldías? En primer lugar, también la Revolución Ciudadana, alcaldías de las capitales provinciales. No me voy a referir al conjunto de los 221 alcaldías, sino a las alcaldías de las capitales provinciales. La Revolución Ciudadana obtiene 7, Pachacutic 3, el partido del gobierno UNA, que se denomina CREO, Social Cristiano 1, Izquierda Democrática 1, Unidad Popular 1, Centro Democrático 1, Sociedad Patriótica 1, Avanza 2, Centro Democrático 1 y otros que son movimientos locales o alianzas, en fin, 3. Nuevamente, entonces, retomo lo que venía diciendo, se diría por estos resultados que el gran triunfador o los grandes triunfadores son la Revolución Ciudadana y Pachacuti. Sin embargo, creo que esto hay que tomar con pinzas en términos de cruzando por el número o el porcentaje de votantes que tienen. Y lo que vemos es que los votantes en realidad no llegan a superar, en el caso del Partido Revolución Ciudadana, no llegan al 30%. Es decir, que incluso si lo comparamos con resultados anteriores de este partido o de esta tendencia, vemos que hay una reducción en su votación. Lo mismo podemos decir de Pachacuti y, por cierto, del resto de partidos políticos. Pero refiriéndome a los dos que aparecen como triunfadores, no son un gran fenómeno político en términos electorales. Además, no nos anuncian, y generalmente así se lo hace con las elecciones locales, pero tomándolo como un signo hacia adelante, no nos anuncian tampoco grandes partidos para la elección del año 2025, que será elección de presidente y de asambleístas legislativos. Es decir, si bien hay un triunfo en términos de controlar un buen número de prefecturas y de alcaldías, estos dos partidos distan mucho de ser fuerzas significativas en el total nacional. Bien, paso con esto al referendo, no quiero tomarme más tiempo que el que se me ha asignado. En el referendo, las preguntas, ya algo lo dijo Carlos inicialmente, pero las preguntas eran básicamente estas, las he reducido telegráficamente, ¿no? Una pregunta referida al tema de seguridad, que es uno de los temas que más preocupa en este momento a la ciudadanía. Si se permitiría la extradición hacia otros países para que sean allá juzgados quienes son acusados de participar en actividades de crimen organizado. Habían 3 preguntas, en realidad 5 preguntas que aludían a cambios institucionales. El uno era el de la segunda pregunta, autonomía de la Fiscalía, darle más autonomía a la Fiscalía y que no dependa de las instancias del Poder Judicial como es actualmente. La otra, reducir el número de asambleístas. El gobierno que proponía la consulta consideraba que 137 es un número muy grande, digamos, para un tamaño como el Ecuador. Ahí hay un debate muy complejo, ¿no? Porque más bien de lo que se ve, de acuerdo a los cánones tradicionales, Ecuador tiene una asamblea legislativa más bien pequeña con relación a su población. Y la exigencia de un número de afiliados a organizaciones políticas que introducía una pequeñísima reforma dentro del código electoral ya existente, ¿no? Y 2 reformas sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La una, eliminar su facultad nominadora o seleccionadora de autoridades, sobre todo de las autoridades de control, ¿no?
y eliminar la elección directa que se estableció para estos integrantes en una consulta también en el año 2019 convocada por el expresidente Lenín Moreno. Y esas eran, digamos, las reformas que se planteaban y que, para complejizar más la elección, venían acompañadas de una serie de explicaciones, llamémosle así, ¿no? Para los electores que estaban impresas en la parte de atrás de las papeletas y que obviamente nadie las leía y que reformaban o explicaban qué leyes, qué aspectos de la Constitución se reformaban con esa votación y cuál era el procedimiento que venía después, porque todas estas debían tener un procedimiento posterior que en la mayor parte de los casos estaba a cargo, debía estar a cargo de la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, no entraban en vigencia automáticamente, sino que debían pasar por un procedimiento. Y las dos últimas tenían que ver con aspectos ambientales, que en mi opinión era un guiño de ojo para algunos sectores, sobre todo de jóvenes de las áreas urbanas, en fin, ¿no? Como se ve, era un referendo muy complejo, un referendo que creo yo causaba mucha confusión en la ciudadanía. Si hubiera sido un referendo, por ejemplo, con una sola pregunta, como la de la extradición, yo creo que el resultado habría sido diferente. El resultado fue este. En todos los temas perdió el sí y ganó el no, en un promedio de un 44,2% de sí y un 57,8% de no. Voy a las conclusiones. Primero, respecto a las elecciones. Me voy a referir a esto del referéndum de inmediato. Primero, una conclusión es que la elección expresa en mayor medida que en ocasiones anteriores la fragmentación existente en Ecuador. Y la alimenta mucho más por todo esto que he señalado, el alto número de competidores que pueden entrar en la lucha, en la elección, ¿no? Por las formas de votación, por esta modalidad de votar, por ejemplo, en papeletas diferentes al alcalde y a los concejales, ¿no? Es decir, cosas de ese tipo que tienden a digamos, alimentar la fragmentación. Y se ve que todo esto tiene una ausencia de incentivos para lo que se denomina la nacionalización de partidos políticos, es decir, que se conformen partidos que tengan presencia nacional. Vuelvo un poquito a los dos partidos que ganan esta elección y uno puede ver, si los pone en un mapa, que en realidad ocupan una especie de islotes dentro del país. No son fuerzas que repartan su votación de manera relativamente uniforme, nunca es uniforme, pero relativamente en el territorio ecuatoriano, ¿no? Más bien son islotes de bastiones electorales que se van conformando o que se van alterando a lo largo del tiempo, ¿no? Y se tiende a personalizar la representación, como ya me referí antes, ¿no? Y esto da lugar, por la votación dividida, la que señalaba antes, a la conformación de gobiernos locales de minoría. Se vota por el alcalde en una papeleta, los concejales en otra, y eso no le da mayoría al alcalde o da menos posibilidades de mayoría. Y también, dado que en la prefectura, en el consejo provincial que se llama, se elige al prefecto, pero quienes van como consejeros son los alcaldes de los respectivos municipios o cantones que conforman esa provincia, entonces también hay un gobierno dividido, si se quiere, con pocas posibilidades de lograr mayorías, lo que da lugar a una serie de manejos, en fin, de negociaciones, muchas de ellas no muy santas, digamos, ¿no? En cuanto al referendo,
el referendo yo creo que agudizó la debilidad del gobierno. El gobierno era muy débil y creo, en mi opinión, lo vengo manteniendo desde hace un buen tiempo, el gobierno no debió convocar a esta consulta porque, precisamente por su debilidad. Porque en Ecuador las consultas populares generalmente no se definen por la pregunta que se hace, sino por quien hace la pregunta. Y en este caso, un gobierno muy débil hace una cantidad de preguntas muy complejas, era previsible un resultado negativo. Se dejaron confiar, no sé por qué, y al final incluso por las encuestas, y cometieron un error y el gobierno queda mucho más dividido. Y esto ha desarrollado una reacción que nunca se había visto en elecciones anteriores, en elecciones locales anteriores, y tampoco en referendos anteriores, que es que surgen iniciativas para que se finalice el mandato del presidente, ¿ya? Es decir, para que termine el mandato Guillermo Lasso y que se dé paso a otro, perdón, algo, cometí un error. Ahí estamos. Ahí. Que se dé paso a un cambio gubernamental, algo que no tiene mayor asidero, considerando que esto fue una elección local, municipal y provincial, y que las preguntas no iban dirigidas a si está de acuerdo o no con el gobierno, sino a otros aspectos. Esto se lleva a plantear la posibilidad de un juicio político, la destitución o la revocatoria del mandato, cualquiera de estas modalidades que se utilicen, y también ha generado todo un aliciente para movilizaciones sociales en contra del gobierno. La conclusión final es que extrañamente esta elección ha abierto un momento político muy complejo para el país y es muy probable que en las próximas semanas tengamos problemas relativamente similares a los que se vivió en octubre del año 2019 y en junio del año pasado. Es decir, movilizaciones muy fuertes en contra del gobierno, exigiendo su salida y planteando un escenario, digamos, impredecible. Esa sería, digamos, mi visión en general, tanto de lo electoral como de lo político, como señalaba hace un momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, estimado Simón. Estamos recibiendo y estamos muy contentos de que sea así a Luis Verde Soto, que se conecta desde su vehículo, como podemos apreciarlo. Lo vamos a escuchar a continuación. He sido tolerante con el tiempo. Nos hemos excedido un poquito más de los 15 minutos, pero en favor del contenido y de la información que se está compartiendo. También quisiera hacer una breve reacción a lo que nos ha compartido Simón Pachano. En efecto, esto de tener 4 procesos distintos y a su vez distintos dentro de sí, al mismo tiempo impone a la ciudadanía, que es desde luego nuestro enfoque principal, retos, pero también a las instituciones. Lograr organizar, contabilizar, distribuir las boletas, los votos, en fin, dar garantías de competencia equilibrada a todos los actores es un reto. Y lo fue además en Ecuador, me corregirán ustedes, queridos colegas, porque la convocatoria de elecciones se hizo un año antes, justo un año antes, el 5 de febrero de 2022. La convocatoria al referendo fue mucho más posterior, a finales del año pasado, si no me equivoco, noviembre aproximadamente, y el periodo de las campañas fue un mes solamente. Entonces, el espacio para el debate, para la discusión, no solo de las propuestas de las candidaturas, sino en torno a los 8 temas que planteó el referendo constitucional fue muy escaso y, por lo tanto, las exigencias y los dilemas del proceso se
se multiplican exponencialmente. Nos dice Simón, prácticamente desaparece el sistema tradicional de partidos en Ecuador, y esto conecta con lo que está ocurriendo en los procesos de este superciclo electoral, donde prácticamente todas las elecciones, escasas y muy lamentables, como el caso de Nicaragua, excepciones, han implicado siempre la alternancia. Los partidos de gobierno pierden sistemáticamente en las últimas elecciones en nuestros países. Agrega Ecuador un ingrediente, una pulverización, no necesariamente democrática o democratizadora, nos advierte nuestro ponente, de 282 movimientos y partidos que pueden postular candidaturas en un país de 13,5 millones de habitantes. ¿Qué tan funcional es o no para estos procesos políticos que nos has ayudado a enmarcar, donde además ciertamente hay un ganador, un partido ganador, pero yo advierto, o todos advertimos, creo, de la exposición, sin embargo, una distribución importante, nadie tiene más del 50% de los cargos que se postularon, y eso genera una dinámica política quizá más intensa, además de las perspectivas de movilización que junto con las del 19 y el 22 podrían venir en Ecuador. Y termino con una cosa que me llamó la atención. La pregunta 5 del referendo iba justo a consultar si se estaba de acuerdo en eliminar, cito, la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana, siendo, si no la única, creo que la más importante de sus funciones, precisamente designar a las autoridades de transparencia y control social. Entonces, con lo cual, se dejaría prácticamente sin, o por lo menos con muy disminuidas facultades a este Consejo. Bueno, ya estamos teniendo, muchas gracias, preguntas. Las vamos a dejar para al término de la exposición de nuestro ponente Luis Verde Soto, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, Luis, por hacer este esfuerzo de comunicación. Qué bueno que las nuevas tecnologías nos permiten lograrlo. Espero que todos los temas que determinaron tu ingreso más tardío estén por buen camino de resolverse. Te saludamos con afecto desde Panamá y te escuchamos en 15 minutos, hasta por 15 minutos, por favor. Bienvenido, Luis, adelante. Bien, mil gracias. Es gratísimo volver a conversar con IDEA y volver a conversar a través de ustedes con un público más amplio en América Latina. Quisiera ser más o menos rápido en algunos temas porque he sido gratamente precedido por Mónica y por Simón. Lastimosamente a Mónica no escuché, pero a Simón sí tuve la precisión de escucharlo. Y quisiera hacer 2 o 3 pequeñas previsiones que eviten la distorsión de la interpretación del caso ecuatoriano. Los 220 partidos o movimientos realmente se clasifican en alrededor de 190 partidos locales, es decir, movimientos locales, es decir, que tienen apenas capacidad de plantear por su propia iniciativa candidatos a nivel cantonal y a nivel provincial. Esto baja un poco esta imagen de distorsión absoluta y de paranoia electoral ecuatoriana. Tal vez lo que convenga establecer, más bien desde la minucia de los estímulos y de las instituciones que se han hecho, es que en Ecuador, y esta vez ha funcionado de modo muy particular, existe un estímulo perverso para las alianzas electorales, que permite que estos partidos se reproduzcan indefinidamente, y también los partidos pequeños, que es que Ecuador premia con el doble de del porcentaje obtenido a las alianzas, es decir, un aliado es premiado para medir las barreras electorales de su permanencia en el sistema político con el doble de aquello que obtuvo a nivel de la elección respectiva, en este caso a nivel local. Esto estimula falsamente la presencia de estos movimientos y además estimula que la barrera electoral de vigencia de los partidos se mantenga de modo irresponsable. Esto simplemente para bajar un poquitín la imagen de dispersión y a la vez subir la idea de que existen instituciones que cuando se las formulan mal, cuando se las formulan con criterio inexacto técnico, terminan siendo instituciones perversas en términos del funcionamiento de los partidos políticos.
Pero yo me dedicaré más bien a, más allá de las descripciones que se han hecho, me dedicaré a pensar un poquito qué es lo que hubo en torno a estas elecciones, ¿no es cierto? Comenzaría con una hipótesis más bien de tipo general, también descriptiva, de qué creo que es lo que pasó. Esta es una elección local, pero que se debatió, existió, tuvo vigencia en conjunto del país a partir de dos grandes consignas. La una consigna fue de que antes estábamos bien, que fue una consigna que impactó en el sentido común popular y consiguientemente se tradujo en un resultado electoral. Fue la primera consigna importante. Y la segunda era de que esta era una elección en la cual se ponía en referéndum el gobierno como tal, en el apoyo, qué tipo de legitimidad podía recabar el gobierno, y puso en juego todas sus aciertos, pero fundamentalmente sus desaciertos de gestión. La legitimidad de gestión se volvió un poco el elemento central de esta elección, no del nivel local, sino del nivel nacional. Si vamos un poquito a un plano un poco más general, yo diría que esta fue una elección en la que vemos por primera vez reflejado el tema de los acumulados y los déficits que dejó la pandemia. Es decir, tenemos una especie de chorro desorganizado de emociones en la que comienza a primar muy fuertemente los retrocesos al desarrollo que la pandemia dejó, fundamentalmente a nivel educativo, a nivel del sistema de salud, etcétera. Comienza a tener muy clara la incertidumbre que genera la desubicación clasista de la mayor parte de actores electorales, ¿no es verdad? Comienza a tener mucha más presencia la reconformación del mercado laboral, un mercado laboral que se vuelve terriblemente informal y en el cual la formalidad alcanza a capturar muy poco de la nueva inversión, y nos entendemos en general. Yo diría que nos encontramos frente a un escenario de polarización que gira en torno a la reconfiguración de mercados. Yo diría una pequeña dosis de ira con la ciudadanía respecto a aquello que existe como déficit de desarrollo, ¿verdad? Estos déficits se convirtieron en una suerte de gran mar en torno al cual navegaron las candidaturas, ¿no? En el cual hay evidentemente un primer elemento, es decir, una desestructuración muy grande de la política y de la política local. Otra vez se ha vuelto a plantear el tema de una reconformación de salidas autoritarias y caudillistas. En el fondo, yo creo que a través de esta reconstitución del orden pasado, esta necesidad de volver hacia atrás, esta necesidad de recuperar el orden autoritario que tuvo vigencia en Ecuador junto al socialismo del siglo XXI, también generó, ¿no es cierto?, dos elementos que están presentes, tienen mucha importancia acá. Ecuador tiene este rato una nueva agenda que está ligada a la presencia del crimen internacional y sus dos formas básicas. La una, la corrupción, ¿no es verdad? Y la otra, la inseguridad, es decir, la vigencia misma de la posibilidad de que la existencia de los sujetos electorales sea afectada. Este primer nivel. Yo diría un segundo nivel, yo diría que esta es una elección que adelantó pasos. Si uno ve la cronología que debió observar un régimen y que debió observar un proceso político en Ecuador, se vio adelantada. Luego de terminación del proceso de vacunas, inmediatamente se instaló el tema de la seguridad. Y esta es una elección que estuvo basada mucho en la securitización de las temáticas de interacción entre los sujetos electorales. Todos ellos hablaron menos de los temas locales y mucho más de esos temas nacionales que se volvían como muy, muy importantes. Y junto a eso, yo diría que el mayor logro del partido ganador fue el de imponer el tema de una legitimidad, o el tema de el significado de la legitimidad de gestión. Es decir, estuvo de por medio el tema de la eficiencia gubernativa, el tema de los perfiles de la administración pública, el perfil de liderazgo, algunos otros temas de disyuntiva de agenda, como cuál es el orden de la economía que implica los órdenes que estaban en disputa, aparentemente a través de una elección local, ¿no es verdad? Y evidentemente el tema del gasto y la inversión social,
vista desde la perspectiva de los municipios. Y evidentemente una forma, se recuperó en todas sus dimensiones todo el peso de arrastre del sistema político ecuatoriano, de un hiperpresidencialismo fuerte, ¿no es cierto? Obviamente pesó el tema de una reforma política inacabada. Yo diría que esos son un poco los temas más generales, ¿no es verdad? Para tratar de reducir un poco mi intervención, yo diría que hay nuevos actores, estos nuevos actores que quisiera dejarlos simplemente mencionados, no porque tengan un peso electoral mayor, pero sí se convierten en el trasfondo de los temas de inseguridad. En Ecuador emerge un nuevo actor democrático que es la policía, no solo porque tiene concreciones institucionales, sino porque la policía supera en miembros ya a las Fuerzas Armadas, supera en miembros y calidad de entrenamiento a otros actores de la vida local que tienen que ver con la seguridad. Y el otro elemento muy presente en la elección fue la disputa que pueden haber hecho por territorios los diversos grupos de narcotráfico. Como es conocido internacionalmente, Ecuador se encuentra acechado por los carteles internacionales de narcotráfico que han hecho de Ecuador una suerte de puerto seco. Recordemos que Ecuador no es un productor de bienes de estupefacientes, sino es más bien un puerto seco de distribución mundial. Ecuador es un gran puerto, por decirlo de algún modo. Tenemos 5 puertos de aguas profundas vinculadas a un espacio no mayor a 500 kilómetros de costa, lo cual hace Ecuador un país factible de ser un gran exportador de cocaína no producida en Ecuador, sino producida en el norte peruano y en el sur colombiano, los más grandes productores de cocaína del mundo. Yo quisiera un poco que pensemos también en estos como factores que presionan fuertemente a la adopción de disyuntivas electorales. En términos de cómo se estructuró el resultado electoral, yo diría que todos los partidos grandes que entraron, que acapararon los resultados electorales y que acapararon la significación de esta elección, todos se encuentran frente a disyuntivas complejas, que son las que se resolverán en los lapsos de las siguientes semanas y esperemos de los siguientes años. Por un lado tenemos a la Revolución Ciudadana, el partido vinculado al socialismo del siglo XXI, al llamado progresismo latinoamericano. ¿Qué pasa de una estrategia rápida de asalto del poder a partir de una generación de caos social a la necesidad de un recambio de élites internas? En este sentido es muy importante que estas nuevas élites que fueron elegidas alcaldes de las ciudades más grandes y prefectos de las provincias más grandes que pertenecen a la Revolución Ciudadana tienen necesidad de un espacio de gestión y no necesariamente de intentar un asalto al poder en inmediato. Entonces, en ese sentido, tenemos el primer conflicto al interior del resultado, que es entre lo que llamaríamos un correísmo edulcorado que viene con estas alcaldías y prefecturas nuevas, y un correísmo salado que pretende rápidamente asirse con una victoria y la toma de la presidencia de la República para poder desde allí gestar una constituyente que a su vez geste un cambio en la agenda judicial y consiguientemente de las condenas que su principal líder tiene. Ellos siguen moviéndose en la disyuntiva de cómo lograr un correísmo sin Correa, siguen moviéndose en la disyuntiva de cómo utilizar el movimiento indígena que tenía importancia en la ocupación del escenario nacional, y cómo moverse a un relato nuevo de la política en el cual han retomado el relato que tenía el gobierno en el inicio, que era dejemos de discutir dentro del sistema político tradicional y pasemos a discutir con el pueblo a través del referéndum. Ellos han tomado esta como la disyuntiva porque tratan de moverse en una de las opciones de recambio inmediato presidencial, que yo creo que será los temas que ocuparán a la agenda política latinoamericana, ecuatoriana en los siguientes días. El otro partido que tradicionalmente estructuró a la derecha ecuatoriana, el Partido Social Cristiano, que mantuvo a Guayaquil como su voto de casa, como su espacio independiente, sin injerencia del sentido común, el sentido político y electoral
nacional, este partido ha perdido en su estrategia y es un partido que tiene claridades cada vez más fuertes de que no puede lanzarse aventuras de asalto al poder porque evidentemente perdería fuertemente lo poco de capital político que le interesa. Otro partido importante que mencionaba Simón como partido ganador, yo no creo que es tan ganador, Pachacuti. Pachacuti hay que comprenderlo en su dimensión exacta. Pachacuti es una confederación de territorios y liderazgos, no de caciques necesariamente, pero sí de liderazgos territoriales indígenas y no un partido propiamente tal. Y en este sentido, las disyuntivas que se le ofrecen son entre su sector moderado, que ha alcanzado un grupo de alcaldías significativas en la Sierra Central y algo del Oriente, que tiene necesidad de aproximarse a financiamientos gubernamentales, etcétera, y por otro lado, plegarse sobre la parte más radical, insurgente del movimiento indígena, que pretenderá entrar a escena. Y este es un tema fundamental de discusión en la relación entre toda América Latina. El movimiento indígena ecuatoriano, este rato se debate entre si es que es necesario utilizar la vía electoral, si su principal líder, Issa, puede ser candidato presidencial, o en su defecto, este líder, Issa, entraría más bien hacia una vía electoral y consiguientemente vería mucho más en la lectura de lo que ocurre ahora en Perú como una vía insurreccional probable. Estos son los elementos que van a chocar con esta expresión política del movimiento indígena que es Pachacuti. Y por último, evidentemente, está el gran perdedor, que es el mismo gobierno, que no va a poder tener mayor perspectiva, ser hipotecoso todas sus, todas sus intereses en la consulta popular, en el referéndum, y evidentemente es un pésimo manejo de sus tiempos políticos y la oportunidad, y vamos, básicamente se encuentra este rato necesitado de una fuerte crisis del entorno presidencial, una crisis de gabinete. Es un gobierno que no tiene un planteamiento territorial y conscientemente no tiene agenda con la cual cosechar o interpelar o hacer interlocución a los resultados electorales locales, y tampoco tiene una agenda parlamentaria. La agenda parlamentaria que se podría haber construido topa ahora con otros intereses parlamentarios que están ligados más bien a los temas de destitución presidencial y de la corrupción. Yo diría con esto, básicamente, quería plantear una lectura de cuál es el significado político en términos de los partidos alrededor de las elecciones. Permíteme concluir, creo que estoy alrededor ya del tiempo que me has entregado, que son 15 minutos. Yo quisiera pensar de que este resultado electoral le deja a Ecuador con un escenario electoral polarizado, con un escenario político sumamente matizado de conflictos, con una extrema debilidad presidencial en un país hiperpresidencial, consiguientemente sin capacidad de buscar otros sustentos políticos, y fundamentalmente con un escenario de pérdida de calidad democrática por un lado y de pérdida de fortaleza democrática, porque los actores que deben confluir en ella han perdido, digamos, han perdido dimensión estratégica de la democracia y se desenvuelven este rato en una disyuntiva de coyuntura que más bien, yo diría, se ajusta mucho a los escenarios latinoamericanos de deterioro rápido del liderazgo presidencial, que se ajusta mucho a la debilidad de inserción externa de América Latina en el conjunto, se aproxima muchísimo a una redefinición de las relaciones con el poder continental, me refiero básicamente a Estados Unidos, pero también secundariamente a Canadá. Me refiero a que las alternativas que se abren desde este hito político que ha sido esta elección local. Esta elección local se ha convertido en un hito político significativo nacional. Es un hito político que va a abrir escenarios de radical cambio en términos de políticas públicas por parte del gobierno a partir de una composición distinta de su diálogo con la sociedad y de su interpelación hacia la sociedad. Recordemos que lo más importante que
podría haber ocurrido como consecuencia de esta elección local, es de que las dos espacios más, o tres espacios más importantes de conformación de la representación de las élites económicas y del empresariado se han quedado sin representación política. Y esto puede llevarnos a un escenario o de corporativización, o puede llevarnos a un escenario de negociación distinta de estas élites con quienes se presuman ganadores o posibles ganadores en las elecciones pues, de 2 años. Es decir, Ecuador va a llegar a un escenario de hiperelectoralización de los siguientes 2 años, de dificultad de gestión del Ejecutivo y fundamentalmente yo diría que la presión fundamental que deben establecer los actores electorales es de reforma electoral, donde la presencia del narcotráfico en torno a la construcción de decisiones electorales, además de una forma en la que ahora se probó ya las modalidades tradicionales de construcción de la legitimidad electoral han cambiado. Es necesario dotarse de instituciones modificadas con radicalidad y evitar estas formas de gestión pequeña de la perversión electoral, como puede ser el caso de la duplicación de asignación de resultados electorales para los actores aliados, que lleva adelante o multiplica la presencia de los movimientos locales y que debilita también la presencia de los actores nacionales. Con eso que haber concluido ya mis minutos que fueron asignados. Gracias. Muchas gracias, Luis. Muy interesante tu participación, como la de nuestros colegas que te precedieron. Estamos también a punto de terminar el tiempo que teníamos previsto para el conjunto de esta conversación. Voy a dar pie a las preguntas que llegaron por los chats respectivos, los mecanismos de preguntas que disponen estos dispositivos de comunicación. Y solo me quedo con una frase que dijo Luis. Hay una hiperelectoralización, decirlo no es fácil, esa nueva palabra que ha acuñado Luis, del superciclo electoral que hemos llamado en el INED e IDEA. Hiperelectoralización del superciclo electoral. Vengan ustedes la magnitud y la importancia que ha tomado estos procesos, que en el caso de Ecuador nos dice Luis, y nos ayuda a reconocer la inclusión de nuevos actores. Lamentablemente el crimen organizado que está presente en toda nuestra región. La policía como nuevo actor es interesante porque el ejército está, al menos en algunos países, volviendo a tomar un rol todavía contenido, por fortuna, más administrativo que político, pero la policía nos hace ver Luis. Bueno, solamente lo anoto. Voy en búsqueda de las preguntas que planteo para quienes deseen considerarlas. Dice primero Julio Pérez, debido a la gran cantidad de partidos y movimientos políticos en Ecuador, pregunta, ¿se podría hablar de una falta de polarización política en Ecuador o los numerosos movimientos comparten ideales comunes, pero existen debido a la falta de confianza o representatividad en los grandes partidos? Mireya nos manda saludos desde Panamá y pregunta, ¿los efectos de la situación de corrupción que involucra a personeros del gobierno ecuatoriano y relacionados o con vínculos puede ser un factor importante en la respuesta ciudadana, corrupción y preferencias, participación electoral? Otra pregunta de Mireya, ¿consideran ustedes que la democracia significa la alternancia en el poder de los partidos políticos o la democracia significa gobernar para el pueblo enfrentando problemas de salud, trabajo, protección del ambiente, seguridad ciudadana, participación comunitaria, etcétera? Y en el espacio de preguntas y respuestas, Julio Pérez, gracias Julio por tu pregunta, dice, debido a la gran cantidad, otra vez sí se llamó la atención este punto que Luis ha contextualizado también, debido a la gran cantidad de partidos y movimientos políticos en Ecuador, pregunta, ¿se podría hablar de una falta de polarización política en Ecuador? No, bueno, es prácticamente la misma pregunta de la anterior. Bien, pues estas son las preguntas que tengo registradas. Si les parece a ustedes bien, vamos en el mismo orden. Querida Mónica, sé que es una petición excesiva, pero 3 minutitos para dar respuesta
y cerrar esta conversación, por favor. Muchas gracias, Carlos, por la pregunta. Gracias también a quienes están interesados en saber cómo funciona el sistema electoral ecuatoriano y los resultados de la pasada elección de 5 de febrero de 2023. Primero, respecto a la ponencia que di, voy a contestar rápidamente esta pregunta. En Ecuador es posible identificar quienes asisten a votar en el sentido de que hay las juntas receptoras del voto de mujeres y de hombres. Eso está plenamente dividido. El voto obviamente sigue siendo secreto, universal, no es factible conocer quién vota por quién, eso es un principio universal. Creo que podríamos tener estadísticas respecto a la votación de hombres y mujeres, pero la pregunta que me hace este compañero que escucha el webinar tiene que ver más con un tema de cultura y con un tema de educación. Nosotros, no solo en Ecuador, sino a nivel de América Latina, siempre nos enfrentamos a la pregunta de que las mujeres no votan por mujeres. Incluso en algún momento que me ha tocado dar charlas al respecto de empoderamiento político de mujeres, me ha tocado contestar preguntas sobre que cuando las mujeres están en política, entre ellas hay una virulencia en el momento de debatir. Y eso tiene que ver también mucho con los estereotipos que yo compartí hace un momento, que son un tema ya cultural y de educación, que hay que ir educando al electorado, que las mujeres están en condiciones de administrar la cosa pública. Y aquí termino con algo. Cuando Matilde Hidalgo de Procel fue la primera latinoamericana en votar, no le dieron la oportunidad por ser mujer. Ella pudo votar porque sabía leer y escribir. Entonces, haciendo un símil, yo diría, esto de las cuotas o de las afirmaciones progresivas no tienen que ver con el género, tienen que ver con el tema de entender que de las capacidades de mérito de las mujeres para asimilar o liderar la cosa pública, ¿no? En todo caso, somos también más del 50% de la población y lo que anhelamos es una democracia paritaria, más y mejores mujeres en cuanto a la calidad haciendo política. Yo sí quisiera referirme a las otras preguntas que seguro Simón y Luis lo harán con toda la experticia. Sí es una preocupación el tema del financiamiento político de dineros ilícitos en la campaña ecuatoriana. Yo decía hace unos días en algún panel, nosotros como ciudadanos, desde las organizaciones, desde la sociedad civil o desde la academia, teníamos esa preocupación de otras infracciones electorales, como por ejemplo la entrega de dádivas, el clientelismo que está prohibido en el Código de la Democracia, o por ejemplo usar recursos públicos para promocionar candidaturas y partidos políticos. Esto sucede cuando el personaje público intenta la reelección. O también había estas críticas de la campaña adelantada. Sin embargo, a eso tenemos que sumarle también el atentado y el asesinato en contra de candidatos. Esto sucedió en estas últimas elecciones. De hecho, el último candidato asesinado la noche anterior, el sábado anterior al domingo 5, que debíamos acercarnos a las urnas, es preocupante porque se dio en algunos espacios donde habían también panfletos que acusaban de una posible financiación de dineros ilícitos o del narcotráfico a las campañas de ciertos candidatos. Y yo ahí quiero hacer énfasis en lo siguiente, estimado Carlos, Salvador, amigos que nos escuchan. El informe preliminar de la OEA hace referencia precisamente a estos temas y le pide al Ecuador robustecer las capacidades del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral para que tenga una real aplicación la norma y un real control de los dineros que pueden estar financiando la política en nuestro país. Son muy claros en decir que se ha permeado el narcotráfico y que piden que tanto la Asamblea Nacional reforme las normas que puedan ser mejor aplicadas, obviamente para que los organismos electorales tengan un control mejor. Eso a breves rasgos. Y quiero opinar finalmente, en Ecuador no hay un bipartidismo, somos 17 millones de habitantes, casi 15 millones en el padrón electoral, ya lo dijeron 282 organizaciones políticas, 25 nacionales, las demás provinciales.
para mí sí hay una excesiva fragmentación y creo que a eso también podemos explicar el método de asignación de escaños, que ya no tenemos el método de el método de Webster, que con este pretexto positivo, diría yo, de que tengan mayor representación las minorías, se pone en riesgo la gobernabilidad. De ahí que la actual Asamblea Nacional de 137 asambleístas, las mayores fuerzas políticas le han hecho una oposición tajante al gobierno de turno. De hecho, la mayor organización política que consiguió 49 curules en el 2021 con el método Webster, se decía que de aplicarse el método de Hunt en una simulación podrían tener 63 asambleístas. Y lo propio, la segunda y tercera fuerza política, que era Pachacuti, que es del movimiento indígena, el Partido Social Cristiano, incluso la Izquierda Democrática. Entonces, yo creo que el Ecuador tiene que encaminarse hacia un método de asignación de escaños, tiene que revisar el tamaño de la circunscripción, tiene que revisar ese permisismo que existe para crear y crear y crear movimientos políticos, porque también esa excesiva fragmentación, o pretexto de la representatividad y de la representatividad de las minorías, nos está llevando a una constante ingobernabilidad, y de eso da muestra el actual legislativo en total oposición al ejecutivo. El permisismo, por ejemplo, de que el candidato de no ganar las elecciones internas para ser candidato por cierta organización política, puede poco tiempo antes de que se cierre el límite de inscribir las candidaturas, postularse por otra organización política. Yo solo voy a dar un ejemplo muy concreto. Tuvimos el caso de un alcalde, candidato a la alcaldía, que le acusaron en las redes sociales de haber firmado un compromiso con Vox, que todos conocemos qué ideología profesa en España, y ahora le tocó ser candidato, al no conseguir que le auspicie cierto partido político, le tocó ser candidato por el Partido Socialista. Entonces, de ideologías ya no podemos hablar, existe mucho permisismo, no hay un mínimo de militancia o un mínimo de afiliación o adherencia que deba tener ese personaje a la organización política para que ésta le promueva. Y puedo seguir diciendo más cosas, pero comparando el sistema electoral ecuatoriano, también puedo aportar a lo que está sucediendo respecto a las preguntas que nos hace. Muchas gracias, querida Mónica, por tu exposición. Efectivamente, omití leerla, pero un colega o una colega que está atendiendo esta conversación de manera anónima refería de que si el voto es secreto, ¿cómo se podía medir que las mujeres están votando por mujeres o no? Y ya lo ha dado respuesta Mónica. Gracias, muchas gracias por tu participación. Simón, por favor, tres minutos. Muchas gracias. Telegráficamente. Polarización versus fragmentación, es más o menos la pregunta que se hace. No creo que son excluyentes. Hay fragmentación, pero al mismo tiempo hay digamos, un techo que cubre a todo esto de polarización. La polarización se expresa fundamentalmente, diría yo, en dos aspectos. Un aspecto es el de, llamémosle la categoría izquierda-derecha. Yo creo que no hay que perderlas todavía, existen, y que se expresan fundamentalmente en términos de opciones de modelo económico, más Estado o menos Estado. Creo que esa polarización existe. En Ecuador eso no está eliminado. Es de los pocos países que hizo una muy débil reforma económica y no definió claramente un modelo de desarrollo, no se fue ni por el neoliberalismo ni por el estatismo absolutos, sino siempre un híbrido, y por lo tanto queda abierto ese debate. Dentro de ese debate hay diversas fuerzas políticas que no se expresan en una sola organización, sino en múltiples organizaciones. Esto se vio en la última elección presidencial, por ejemplo, donde hubo muchos candidatos de izquierda, muchos candidatos de derecha, y que polarizan el ambiente, pero sin llegar a polarizar lo electoral. La fragmentación se vio también
en el otro aspecto, que es el aspecto que viene, perdón, la polarización. La polarización es el segundo aspecto que tiene, es el correísmo anticorreísmo, que es este fenómeno de los liderazgos fuertes, ¿no es cierto?, al estilo peronismo en Argentina y varios otros, y que también acoge a fuerzas diferentes. El propio correísmo fue dividido en estas elecciones en algunas localidades, concretamente el caso de Quito. Hubo por lo menos 3 o 4 candidatos a la alcaldía que estaban en esa línea. Y el anticorreísmo fue también dividido con 3 o 4 candidatos o más que estaban en esa línea. Por lo tanto, hay polarización, pero hay a la vez fragmentación en esos dos aspectos que señalo. Respecto a la otra pregunta, la incidencia sobre de la corrupción. Sí, yo creo que tuvo incidencia sobre todo en el rechazo al gobierno expresado básicamente, no exclusivamente, pero básicamente en el referéndum, en la consulta popular. Creo que las denuncias que se hicieron en los días previos a la elección y que involucraban a personas cercanas al gobierno o incluso personas dentro del gobierno, que fueron denuncias que no están todavía, incluso hasta este momento, plenamente comprobadas, pero influyeron significativamente, creo yo, no lo puedo comprobar, pero intuitivamente puedo decir que influyeron en la votación, sobre todo en el referéndum. No tanto en la elección de autoridades, porque el gobierno casi no presentó candidaturas a las elecciones seccionales. Esas serían mis dos respuestas. Muchas gracias, querido Simón. Escuchamos ahora a Luis Verde Soto, antes de escuchar las palabras finales del director del INEL, Salvador Sánchez. Por favor, Luis, 3 minutos. Tienes cerrado tu micrófono, querido Luis. A ver. Creo que de ahora ya tenemos para hablar. ¿Lo tenemos ya? Sí, ya te escuchamos bien. 3 minutitos, por favor, gracias. Gracias. Mira, te decía que el tema central que yo creo que emerge con perspectivas regionales tiene que ver con esta trinidad nueva que ha aparecido en el mundo en desarrollo y particularmente en América Latina, que es la presencia creciente de criminalidad transnacional, y como todos sabemos, la criminalidad transnacional actúa siempre a través de la corrupción. No todo acto de corrupción se debe a la criminalidad internacional, pero sí la criminalidad internacional actúa a través de la corrupción, siempre. Ese yo creo que es un primer elemento que está formando un lado de esta tríada que está incomodando mucho. Y el segundo es de que todos los procesos electorales que tenían como un supuesto de base la convivencia pacífica están atravesados por temas de violencia social, violencia política y de potencial violencia, ¿no es verdad? Creo que las formas contenidas de demanda social, luego de la pandemia, los retrocesos sociales que vivió América Latina en relación con la pandemia, formas difíciles de reinsertarse con certidumbre más bien en los mercados laborales, que han generado una presencia creciente en los temas de seguridad, y esta tríada se vuelve muy importante para comenzar a pensar los procesos electorales que vienen por delante. Me refiero a gran crimen internacional, me refiero a seguridad y obviamente a corrupción. Y dentro de corrupción, pensaría que un viejo tema de financiamiento de la política se vuelve muy importante. Creo que en América Latina hemos ido cerrando bastante bien los temas del financiamiento electoral formal, pero no hemos logrado captar ni en conocimiento y peor aún en acto todo lo que significa el financiamiento informal de la política. El financiamiento informal de la política implica una cantidad nueva de ingredientes que se pegan
a la recomposición de las campañas electorales. El hecho electoral, como todos sabemos, no se refiere solamente a su resultado y al proceso y al acto mismo electoral, sino a todo el proceso de contexto. Los nuevos desbalances que operan al manejar grandes sumas electorales, grandes sumas para producir decisiones electorales, implica cambios junto con los cambios del paso de lo analógico a lo digital en las campañas electorales. Yo creo que ahí tenemos una agenda que se nos está volviendo una agenda peligrosamente necesaria de comprender. Creo que tenemos que diseñar metodológicamente mucho respecto a cómo actúan estos sujetos políticos que se vinculan al financiamiento del narcotráfico, al financiamiento del gran crimen internacional o a los financiamientos informales. Ciertamente debemos pasar de la impresión al acto más de comprensión exacta. Yo creo que los instrumentos internacionales en América Latina ya nos lo permiten. La cantidad de datos que se manejan este rato, o la posibilidad de aglomerar grandes bancos de datos y combinarlos en las diferentes agencias de control financiero en América Latina nos permiten ya este rato correlacionar esto con la conformación de la clase política. Yo creo que es muy importante que podamos aplicar estos nuevos instrumentos que ya están en América Latina, ya están en cada uno de nuestros países. Ya es posible aplicarlos con la conformación de la clase política, con mapas de calor que nos permitan ver hasta dónde esta clase política se aproxima a delitos fundamentales y nos permite dar un mapa también territorial sobre posibles actuaciones en centros de actuación del delito transnacional. Sin que securiticemos o volvamos un análisis de violencia al análisis electoral, tenemos necesidad de comprender estos nuevos ingredientes de la política, porque si no quedaremos un poco navegando en el detalle, y esto nos permitirá no comprender, no actuar y fundamentalmente una baja en la calidad de la democracia, que creo que es la mayor acechanza que tiene el régimen, que tienen los sistemas políticos electorales en América Latina ahora. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, en la elección del 5 de febrero hubo 1,864 observadores nacionales, 241 internacionales en el Ecuador. Hoy tuvimos más de 100 colegas conectadas en la transmisión en línea. Muchas gracias por ello. Seguramente el número crecerá porque, como todas las conferencias y actividades del INED, queda en la nube. Así le decimos ahora, del YouTube, así se llama, para quien la quiera volver a ver. Muchísimas gracias por su participación. Mónica, Simón, Luis, dejamos el cierre en manos y en voz de Salvador Sánchez, por favor. Primero que nada, muchísimas gracias a todo el auditorio que a lo largo de estas 2 horas nos ha acompañado en el desarrollo de esta sesión nueva de las mesas redondas que se han organizado a partir del superciclo electoral 2021-2024 y en el que han colaborado desde hace ya varios años IDEA Internacional y el Tribunal Electoral de Panamá. Igualmente, nuestro agradecimiento al doctor Pachano, a la doctora Vanegas, al doctor Verde Soto por haber dedicado parte de su tiempo, que sabemos que es valioso, a compartir con nosotros la descripción del suceso electoral reciente en Ecuador y el análisis que ha correspondido hacer de los significados que esos resultados electorales implican para la República de Ecuador, y también en el contexto de una América Latina que se debate regularmente en cambios políticos significativos, como parece ser que también se deriva del último proceso electoral en Ecuador. Sencillamente invitarlos a continuar en el seguimiento de las actividades que realizamos IDEA Internacional y el Tribunal Electoral de Panamá, examinando los procesos electorales de nuestra región y invitándolos a visitar la página donde los videos de eventos como el de hoy y todos los anteriores se ubican para ser consultados y aprovechados por los investigadores y los ciudadanos interesados en estos temas en todo el mundo. Hasta la próxima.